Hola, estás en el canal del Centro de Duelo y Paz y eres bienvenida, eres bienvenido. Te pedimos por favor que te suscribas para que hagamos una comunidad tanatológica más grande y para que esta información llegue a más personas y el cometido de este canal, que es dar difusión a esta importante disciplina que es la tanatología, se cumpla. Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que ya lo hemos abordado en alguna de las entregas anteriores, pero hoy queremos queremos presentárselos como muy preciso. ¿Y de qué se trata? Bueno, del duelo en niños, niñas y adolescentes, particularmente en niños y niñas. Vamos a ver los mitos que existen en nuestra sociedad, en nuestra cultura respecto al duelo y lo que nos dicen los investigadores, los teóricos del duelo, como Herrera y Poch al respecto. Estos dos autores, Herrera y Poch, en 2003, nos presentan los 5 mitos que hay respecto al duelo en los niños y niñas. Y el primero es que las niñas y niños no elaboran duelo y lo elaboran. Claro que sí, ellos también sienten el dolor de haber perdido a un ser querido, de vivir una pérdida significativa, solamente que lo elaboran de diferente manera que nosotros, los adultos. Es decir, las niñas, los niños, puede ser que se despierten con este profundo dolor por su pérdida significativa y que a mediodía en el jardín de niños, en la primaria, ya estén jugando con sus compañeros. Y o, al contrario, que se despierten, que estén contentos de ir a la escuela y que estando en el ambiente escolar sientan esta profunda tristeza de su pérdida. Es decir, sí elaboran duelo, no importa la edad que tengan. Imagínense, por ejemplo, cuando somos muy chiquitos, le damos un significado a la presencia o ausencia de nuestros cuidadores primarios. Y eso tiene que ver con el tercer mito. Pero vamos a ver primero el segundo mito. Los niños no se dan cuenta de lo que sucede tras la pérdida. Claro que se dan cuenta. El ambiente, el entorno familiar se siente enrarecido. Ellos saben que algo está pasando, pero no logran saber exactamente qué. Y cognitivamente no pueden diferenciar las actitudes de los adultos. Es decir, quizá entran a una habitación donde los adultos están hablando de tales temas como, no sé, acudir a realizar trámites funerarios, si había un paquete para este ser querido, avisarle a los familiares que viven en lugares más lejanos, si ya viene fulanito o algún otro familiar, etcétera. Y cuando entra el niño o la niña, los adultos en automático guardan silencio y preguntan algo así como, ¿qué sucede? ¿Qué necesitas? Claro que el niño se da cuenta de que algo está sucediendo. Tengamos cuidado con esta parte de excluirlos. Y el tercer mito que nos dicen estos autores es: los niños no atribuyen significado a los acontecimientos. Hace un momento yo les decía que cuando somos bebés, claro que atribuimos un significado a la ausencia o la presencia de mamá. Sentimos cuando mamá no está junto a nosotros, sobre todo los primeros días de vida. Puede ser que algunos bebés sientan que mamá los abandonó. Bueno, ¿por qué? Porque los estudiosos como John Bowlby del comportamiento humano desde el nacimiento nos dice que atribuimos diferentes significados a la presencia o ausencia de mamá, papá y o nuestros cuidadores primarios. Bueno, en el duelo, claro que le atribuyen un significado. Recuerden que duelo viene de dolus, que significa dolor. Y los niños y las niñas también elaboran un duelo. Todas las personas atribuimos un significado a tal o cual situación. Y además es necesario que lo hagamos. ¿Cómo viviríamos si no le diéramos un significado a todo lo que nos presenta la vida? El cuarto mito que Herrera y Poch, estos autores, nos presentan es: los adultos debemos protegerlos del dolor y el sufrimiento. Por lo tanto, y en la medida de lo posible, no deben participar en los rituales. Imagínense estos chicos, niños y niñas que de pronto llegan, traeremos un caso real. Una esposa, una pareja, le llaman por teléfono y le avisan que su esposo tuvo un infarto fulminante y que pues hay que ir a hacer trámites y demás.
Y esta mujer, bien intencionada con sus hijos que son pequeños, decide que no van a participar. Obviamente le pide a un familiar que vaya a su casa, que se lleve a los niños, bla, bla, bla. No se les dice nada. Y cuando pasa todo, los rituales y que mamá se reúne con sus pequeños hijos, les dice que su papá esto y esto. Imagínense el impacto hacia estos niños de 7 y 5 años que finalmente en la mañana se despidieron de su papá que se fue a trabajar y ellos se irían más tarde a la escuela y no se despidieron de él, no tuvieron esa oportunidad. Claro, su mamá bien intencionada. Bueno, estos chicos que ahora son adultos jóvenes viven un duelo cronificado que todavía no han reconocido, pero que en el desarrollo, en el curso de su vida, las y los tanatólogos nos damos cuenta de que tiene esa pérdida cuando falleció su papá y que no les permitieron ver o participar en los rituales funerarios. Luego entonces, claro que debemos de proteger a los niños y a las niñas del dolor, pero en este caso, cuando la pérdida también para ellos es significativa, lo mejor es hablarles. ¿De qué manera? Bueno, una persona de toda la confianza del niño debe de decirle lo que sucedió. Es decir, solo le vamos a dar la información necesaria. Y si el niño pregunta algo más, le vamos a contestar con la verdad, pero con el lenguaje adecuado a su edad. Por ejemplo, no le vamos a decir, bueno, y mire, el carro dio 3 volteretas y o el camión, el autobús se fue al barranco, nada de eso. Solamente datos precisos que le ayuden al niño, a la niña a comprender que ha vivido, que está viviendo una pérdida. Y el último mito nos dice en Herrera y Poch que no comprenden los rituales, por lo tanto es mejor que no asistan. También es erróneo. Las niñas y los niños deben de tomar la decisión de asistir o no a los rituales. ¿Esto cómo se va a hacer? Bueno, pues también explicándole a la niña, al niño, de qué va, de qué trata, por qué, de acuerdo a nuestras creencias, realizamos tal o cual ritual ante el fallecimiento de un ser querido y es ella o él quien debe decidir y en cada momento nunca dejarlo solo, justamente que esté acompañado por este adulto de toda su confianza y de la nuestra también y que esté acompañado y que le vaya explicando las dudas que el niño tenga. ¿Por qué ponen veladoras? Bueno, de acuerdo a las creencias que manejen esta familia, este sistema familiar, que le explique por qué ponen veladoras, por qué la gente llega con flores, por qué la gente llegó con víveres, por qué en la noche les están dando café, té, lo que acostumbren. ¿Por qué? Siempre tenemos que darle la real explicación al niño o a la niña que está viviendo los rituales para que no tenga miedo, para que no se siente excluido. Porque si nosotras y nosotros adultos, tratando de protegerlos, no les hablamos de esa pérdida y después se lo presentamos como hechos consumados, se va a sentir abandonado y se va a sentir excluido de su sistema familiar. Esa sensación de no pertenencia lo va a acompañar hasta su adultez y puede ser que cuando sea adulto busque una terapia tanatológica que le ayude a elaborar estas pérdidas, pero puede ser que no y que viva una vida con un desasosiego que ni siquiera sepa de dónde viene. Bueno, puede venir de esa época donde tuvo una pérdida significativa y no se le permitió asistir a los rituales y se sintió excluido, se sintió no merecedor de participar en esos rituales, se sintió abandonado por los adultos que estaban, de los que dependía su cuidado. Tenemos que darle mucha importancia al dolor de las niñas y los niños y conducirlos de la mejor manera posible para que justamente vivan la pérdida a la edad que tengan, de acuerdo a las creencias que su entorno tenga. Recuerden, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, creo que en todas las entregas, en todos los videos. La vida es impermanente, el cambio es la constante
Y esa pequeña y ese pequeño, más tarde que temprano, se van a enfrentar, van a vivir sus propias pérdidas. Imagínense a estas niñas y niños que pierden a su mascota y no se les permite llorarle. Y hay frases como, ah, ya, te compraré otro, ah, ya, solo era un perro, solo era un gato, solo era un pollo. No, estas mascotas para los niños y las niñas, también para los adultos, llegan a formar parte de su vida cotidiana. Luego entonces, el duelo en los niños tiene igual importancia que en los adultos. Pero somos nosotros, los adultos, quienes debemos de incluir a los niños en esta pérdida y siempre explicarles por qué. Eso de decirle, el abuelo se murió y se fue al cielo. O sea, se fue al cielo de acuerdo a sus creencias, que es que se vayan al cielo. No está mal que se lo digan así, si esas son sus creencias. Pero ¿qué representa para los adultos que se fue al cielo? Porque el niño puede querer irse al cielo. La abuela se quedó dormida y ya no despertó. La niña, el niño va a tener miedo de dormirse. ¿Qué tal si ya no despierto? Ojo, tengamos cuidado con nuestro discurso cuando hay una pérdida significativa para las niñas y para los niños. Esperemos que esta información te sea de utilidad a ti o a las personas que tú conoces. Ya sabes, seguiremos subiendo información, pequeños videos de información que consideramos que pueden ayudarte a que conozcas la tanatología, pero sobre todo a que te des cuenta que el duelo es un proceso normal que viene tras la pérdida de una situación, de un objeto, por supuesto de un ser querido, con quien se tenía un vínculo, con quien se tiene un vínculo significativo. Y que eso, todas y todos lo vamos a vivir, y no una vez, en varias ocasiones. Por eso es importante que sepas que la tanatología te ayuda para atravesar el duelo, para que salgas reconstruido de ese proceso, para que no te destruyas en el camino. Por favor, insisto, suscríbete, comparte a quien tú consideres que le puede ayudar esta información y dale me gusta y dale clic a la campana para que YouTube te avise cuando estemos subiendo nuevo contenido. Yo soy Ros Amaya, tanatóloga. Luz y paz.